Vamos a iniciar entonces con lo que es monitoreo ambiental microbiológico. Yo sé que ya en la parte teórica han visto un poco de esto, creo que lo vieron como el jueves, si no me equivoco. Entonces esto va a funcionar como un repasito, vamos a ver casi que un repasito de esto, entonces vamos a, sin más, darle. Ok, bueno chicos, vamos a comenzar con lo que es el monitoreo ambiental microbiológico. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos que llevar a cabo como tal un control microbiológico? Principalmente es para conocer bajo qué condiciones microbiológicas se están realizando nuestras operaciones, ya sean dentro de un laboratorio, dentro de una empresa, dentro de una empresa que realice productos farmacéuticos, o sea, medicamentos, ya sea productos cosméticos, cualquier otra cosa que sea de producción. Entonces, nosotros necesitamos como tal ver cuáles son esas condiciones bajo las que trabajamos, ¿ok? Entonces, todas estas condiciones tienen que ser controladas. Entonces, así como obtener informaciones sobre las condiciones microbiológicas de las áreas y tomar decisiones que nos permitan mantener dichas áreas bajo un estricto control sobre la calidad ambiental. ¿Qué nos permite esto? Si nosotros tenemos un control de calidad microbiológico bueno en nuestras áreas de producción, por decirlo de esa manera, esto nos va a permitir tomar ciertas medidas. Es decir, si nosotros tenemos y vemos que en nuestro control microbiológico las cosas están saliendo mal, entonces esto ¿qué nos funciona? Para venir y reforzar con nuevas medidas, venir y reforzar con ya sea con medidas preventivas a la hora de entrar al laboratorio como tal o dentro del laboratorio como tal, cómo estamos trabajando. Entonces, eso es lo que nos permite ver toda esta parte de monitoreo ambiental microbiológico. Entonces, es una herramienta al final de todo muy útil para el control de los laboratorios y también para el monitoreo de las operaciones que estamos realizando. ¿Por qué es esto, chicos? Recuerden que cuando nosotros estamos en una empresa, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a una empresa de manufactura, las empresas de manufactura tienen diferentes áreas, entonces es un producto, por ejemplo, una ampolla inyectable, va a pasar por diferentes áreas, va a ser monitoreada por diferentes operadores. Entonces, al final de todo, nosotros necesitamos hacer esa trazabilidad a la muestra para ver cómo está haciendo, cómo está microbiológicamente por el paso de esas áreas. Entonces, eso es muy importante. Luego, ¿por qué es indispensable hacer esto? O sea, de pronto ustedes dirán, no le veo sentido hacer esto. Pues sí, es muy indispensable porque nosotros con esto aseguramos la calidad de los productos que estamos elaborando y aparte de eso, es un índice de que nuestros productos se están elaborando con los mayores estándares higiénicos del ambiente y de todo lo que rodea las instalaciones, ¿verdad? Entonces, el monitoreo ambiental no solo se requiere para la elaboración de productos estériles, sino también para productos que no son estériles. Digamos, esto es indispensable, chicos, porque, por ejemplo, nosotros bien podemos, no sé, yo me abro una empresa de alimentos empacados. Resulta que cuando yo ya saco mi producto a la venta en supermercados, hay un brote de Escherichia coli y está causando terribles cosas en las personas que están comprando mis productos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo vengo a ese producto y le hago un control microbiológico, evidentemente me va a salir que nuestro problema es Escherichia coli. Entonces, con eso yo estoy midiendo mi estado higiénico de ese producto. Entonces, con eso prácticamente yo voy a decir, no, mira, encontramos Escherichia coli en este producto. Entonces, eso significa que a la hora de manufacturar ese producto, hay un mal control higiénico. O no se están lavando bien las manos los operadores, o algo están haciendo mal, entonces con esto me va a permitir a mí reforzar medidas higiénicas dentro de mi laboratorio y así medidas preventivas también. Ok, chicos. Como tal, el monitoreo ambiental va a evaluar dos cosas importantes dentro de un área estéril o dentro de un cuarto. Va a evaluar tanto la calidad microbiológica del aire y también la calidad microbiológica de superficies, importante, aire y superficies, ¿ok? Ahora,
¿Por qué les meto lo de los cuartos limpios o los famosos clean room? Ok, porque necesitamos ver qué son esos cuartos limpios, porque es que hablamos de que tenemos que tener ciertas áreas de producción que sean totalmente limpias. Los cuartos limpios como tal, o los clean room, como ustedes los quieran llamar, son áreas científicamente construidas para trabajar en condiciones de asepsia, o sea, que todo esté perfectamente higiénico, ¿ok? Entonces, están diseñadas para garantizar la exclusión microbiana, es decir, que no haya contaminación microbiana y para prevenir también contaminación de materiales estériles que vayamos a elaborar, componentes o superficies de operaciones asépticas. Y Entonces, hay una menor ¿dónde podemos incidencia encontrar esos de cuartos limpios? Es contaminación. muy ¿Ok? importante. Entonces, estos los podemos encontrar en industrias farmacéuticas, en toda la parte como de monitoreo nuclear, en microelectrónicas, en empresas alimentarias, en cosméticos, por supuesto, en toda la parte de bioseguridad, farmacias, todo lo que es la parte de investigación, biología molecular, laboratorios de investigación. Importante, quirófanos de los hospitales. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos cuartos limpios en un quirófano de hospital? Porque obviamente a muchos pacientes los vamos a tener abiertos e imaginen que haya alguna contaminación ahí y ese paciente tenga que sufrir las consecuencias de esas contaminaciones. Entonces, es muy, muy importante. Y como se los puse acá, los cuartos limpios que me permiten exclusión microbiana y prevenir contaminación, ¿ok? Ahora, ¿cómo se controla? ¿Qué se controla, perdón, en los cuartos limpios o en los famosos clean room, perdón? Aquí se van a controlar la concentración de partículas contenidas en el aire. Además de su construcción y utilización, se realiza de tal forma que el número de partículas introducidas o generadas o existentes en el interior sean lo menor posible. ¿Okay? Estos cuartos limpios como tal están diseñados de una manera en que se permita el menor paso posible de contaminantes, de aire del exterior, polvo, suciedad, todo lo que ustedes quieran meterle ahí. Siempre estos cuartos limpios van a garantizarnos de que se meta lo menor posible de contaminantes. Entonces, por eso es importante, aquí vamos a controlar todo lo que son partículas, ya sea que estén en superficies o partículas que estén contenidas en el aire. Ahora, vamos a hablar un poco de partículas viables y partículas no viables. Realmente esto es un concepto muy sencillo. En la teoría nos dice que las partículas viables son como tal, es una partícula que contiene uno o varios microorganismos vivos y que permiten la proliferación de los mismos. Entonces, prácticamente, como lo dice la palabra, viables son aquellos microorganismos que van a permitir que ellos se reproduzcan más, se proliferen más. ¿Qué ejemplos tenemos dentro de las partículas viables? Bacterias, mohos, hongos, esporas, virus, cualquier cosa que tenga esa capacidad de reproducirse y generar como ese ambiente de proliferación, ¿ok? Ahora, ¿qué son estas partículas no viables? Es una partícula como tal, ¿verdad? Que no tiene, no contiene microorganismos vivos y que actúa como, o sea, como tal. Les explico esto, chicos, yo sé que puede ser un poco complicado. No viables es una partícula que como tal no se va a reproducir, pero que dentro de esa partícula me puede permitir el transporte de microorganismos viables, o sea, de partículas viables. Por ejemplo, digamos que una gotita de saliva. Al final la gotita de saliva pues es una partícula no viable porque la gotita de saliva no es un microorganismo. Pero ¿qué pasa? Dentro de esa gotita pueden ir millones de bacterias, virus, cualquier cosa que ustedes le quieran poner. Ese es el punto de las partículas no viables. Como tal, ellas no son un microorganismo vivo, pero sí me pueden ayudar al transporte de esos microorganismos, ¿ok? Como ejemplo, sustancias, ya sea sudor, saliva, algunos compuestos orgánicos, metales, algunos compuestos inorgánicos, sales, por ejemplo, sustancias como qué más,
que yo derrame agua, por ejemplo, esa agua me va a funcionar al final de todo, es una partícula no viable, pero no sabemos si esa agua está contaminada como tal. Entonces veámoslo desde ese punto, que como tal las partículas no viables no son un organismo vivo, pero sí me pueden transportar partículas viables, es decir, microorganismos vivos, ¿ok? Ok, chicos. Vamos a empezar con el muestreo de aire por métodos pasivos y activos. Primero, ¿qué es un muestreo pasivo? Eso es importante definirlo. El muestreo pasivo como tal es el método más empleado en el monitoreo de aire. También se conoce como pasivo, ¿verdad? Que es lo común, o a veces lo conocemos por sedimentación en placas PET. O sea, esos son los dos nombres posibles de este tipo de muestreo, ¿ok? En este método, los microorganismos viables que están en el aire son llevados a la superficie de un medio sólido por las corrientes del aire presentes en el cuarto limpio. Es un método muy fácil de realizar, es económico y me va a permitir la obtención de información sobre los microorganismos capaces de sedimentar en el aire, ¿ok? Entonces, prácticamente esto es un muestreo, por eso se llama pasivo, porque prácticamente no tengo que hacer nada. Yo solo voy a poner en mi área específica, mi cuarto limpio, una plaquita Petri abierta y vamos a dejarla por un cierto tiempo determinado y vamos a ver qué sedimenta ahí, o sea, qué cae del aire en esa plaquita. Eso es un muestreo pasivo. Prácticamente es dejar que todo fluya, o sea, de nosotros no tenemos que hacer nada al respecto, o sea, simplemente abrir la placa y dejar que todo fluya. Por ejemplo, ¿en qué consiste esta técnica como tal? Bueno, consiste en exponer al ambiente una plaquita Petri, que era lo que les decía. Esta plaquita Petri como tal va a tener un medio sólido y la vamos a exponer o vamos a tenerla en el ambiente por un tiempo determinado. Aquí dice de 1 a 4 horas, pero eso puede variar, pueden ser 15 minutos, puede ser 1 hora, 3 horas, 4 horas. Al final de todo, lo importante es que esa plaquita la tenemos que dejar expuesta en nuestro cuarto limpio. Luego, pasado ese tiempo, chicos, pasado el tiempo en que nosotros determinemos, nosotros vamos a venir a incubar esa plaquita, ¿ok? De unos 3 a 5 días a temperaturas entre 30 y 37 grados Celsius. Luego de esa incubación como tal, recuerden que la incubación como tal a mí me va a permitir que nuestros microorganismos tengan un ambiente óptimo para crecer y proliferar en esa placa. Yo después de eso ya voy a venir y hacer el conteo de colonias, de unidades formadoras de colonias. Eso significa UFC, unidades formadoras de colonias. Entonces, esta va a ser como nuestra unidad, ¿ok? Entonces, cuando yo ya tengo el crecimiento, ¿qué voy a hacer? Y prácticamente voy a venir y contar cuántas colonias se me formaron. Entonces, por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cómo lo voy a reportar yo? 5 unidades formadoras de colonia por el tiempo de exposición. Entonces, digamos, si yo les digo, chicos, ustedes me van a dejar una placa a 1 hora, entonces yo voy a decir que esta placa tiene 5 unidades formadoras de colonia, / por 1 hora de tiempo, ¿ok? Entonces, al final así es el reporte, nosotros vamos a hacer un conteo de esas colonias, vamos a reportarla con las unidades correspondientes, que son unidades formadoras de colonias, se escribe como UFC, ¿ok? Luego, seguimos con el muestreo activo. Ok, el muestreo activo como tal, activo, prácticamente la palabra nos lo dice. Los métodos activos o de impactación, también aquí lo conocemos como métodos de impactación, ya van a utilizar dispositivos para una toma de volumen de aire que ya ustedes definen. Y luego de eso se van a determinar las unidades formadoras de colonia presentes en el aire. ¿Cuál es la principal diferencia de este muestreo activo, chicos? Que ya estamos implementando dispositivos que nos van a ayudar a tomar ese aire que necesitamos. Ya no va a ser como el pasivo, que simplemente nosotros vamos a dejar que todo fluya. No, aquí ya vamos a utilizar dispositivos que nos van a tomar cierta cantidad de aire para ver cuántas unidades formadoras de colonia se producen en esa cantidad de aire, ¿ok?
Entonces, como les decía, ¿en qué consiste esta técnica? Como tal, si ven en esta imagen, este es un dispositivo para el muestreo activo. Este dispositivo lo que hace es, se determina para aspirar cierta cantidad de aire por tanto tiempo, digamos por un tiempo determinado, y como tal yo le voy a poner una placa Petri donde ese aire que el dispositivo, que este equipo está aspirando, pase directamente por esa placa. Entonces todo lo que aspira a este equipo va a quedar en la placa y eso es lo que vamos a incubar posteriormente y vamos a hacer el conteo formador, el conteo de unidades formadoras de colonia. Entonces nosotros colocamos nuestra placa Petri acá, alistamos todo el equipo para que mida tanto aire, con tantos metros cúbicos de aire en un tiempo determinado y el equipo va a comenzar a aspirar aire. Él va a comenzar a aspirar aire y todo ese aire aspirado va a quedar en esta placa. Luego de eso yo voy a sacar mi placa, la voy a incubar y como tal voy a hacer el conteo respectivo de esas unidades formadoras de colonias. El conteo es el mismo. Yo voy a comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5 y yo voy a reportar 5 unidades de formadoras de colonia por metro cúbico. ¿Por qué? Porque aquí ya es aire, es cuánto estoy tomando yo de aire. Ya no va a ser por un tiempo, sino que aquí vamos a ponerlo como por metro cúbico, ¿ok? Luego, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ambos métodos? Como les dije anteriormente, perdón, el muestreo activo como tal es un método muchísimo más rápido, o sea, es un método en que yo puedo programar mi equipo para que eso lo haga en 15 segundos, a, a diferencia del muestreo pasivo que yo puedo decir, no, es decir, yo necesito dejar mi placa 4 horas, o sea, es una cantidad de tiempo abismal que hay una y entre otra, ¿ok? Ahora, ambas son fáciles de usar, realmente no es cosa del otro mundo. Venir y preparar el equipo es fácil y así como en el muestreo pasivo, venir y poner una placa expuesta al aire, cualquiera lo hace. Luego, aquí el problema es que el muestreo activo por ende va a ser más costoso. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar equipos. Los equipos, como saben, no son nada baratos, chicos, entonces como tal vamos a necesitar la compra o comprar un equipo que nos permita hacer esa aspiración de aire y eso es costoso. En cambio, el muestreo pasivo es nada más disponer de una placa Petri con un agar y exponerla. No vamos a tener que necesitar de equipos como tal, ¿ok? Ahora, dentro de todo ese monitoreo ambiental, chicos, siempre hay limitaciones de estas técnicas como tal. Por ejemplo, ¿qué tanto equipo tengo disponible en mi laboratorio? O sea, ustedes saben que esa es una de las mayores limitantes. Si, por ejemplo, yo no tengo esos equipos caros de aspiración de aire, no me queda más de otra que venir y hacerlo de manera pasiva, que se exponga una plaquita y espere 3, 4, 2, 3 horas. Entonces eso es, vamos a depender de la disponibilidad que haya en el laboratorio. Ahora, el tiempo necesario para demostrar la presencia del microorganismo. Chicos, yo puedo venir y tomar y poner una placa en este momento, pero recuerden que esa incubación va a ser de 3 hasta 5 días, entonces ese tiempo viene siendo una limitación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo estoy en un laboratorio donde estemos creando productos estériles, por ejemplo, un aparatito que, no sé, que se meta en el corazón, como un tipo bypass? Chicos, eso al final de todo, imagínense, yo estoy elaborando un producto que no, que vaya con algún microorganismo, eso me va a generar la muerte en el paciente y como tal yo dentro de mi laboratorio o de mi cuarto limpio voy a necesitar tomar acciones rápidas, entonces el tiempo en que yo voy a hacer ese muestreo y en el que me va a salir un resultado, eso es tiempo perdido prácticamente, pero bueno, al final de todo, así es la microbiología. Lamentablemente a veces tenemos que ajustarnos a los tiempos de incubación de esos microorganismos, pero al final viene siendo una limitante. Y también la incapacidad de tener un tiempo indicado en el laboratorio para que garantice los recursos. Chicos, ¿a qué me refiero con esto? Yo puedo ir a un laboratorio, ¿verdad? Pero puede que ese día todo esté limpio, todo esté perfecto, no me crezca nada. Pero al siguiente
siguiente día que yo no fui a tomar muestra, puede ser que ese día hubo un brote brutal de Escherichia coli. Entonces es algo que yo no puedo determinar y como tal eso es una limitante, porque si yo supiera cuándo es que se va a hacer el brote o se va a dar la proliferación de algún microorganismo, créanme que uno va en el momento en que se va a hacer, pero uno no tiene la capacidad de saber eso. Entonces, esto al final de todo viene siendo una limitante para todos. Ahora, chicos, les voy a introducir esto como tal, porque creo que es muy importante. Cuando nosotros vamos a hacer el muestreo de un cuarto limpio de un laboratorio, para lo que es el monitoreo de partículas viables y no viables, nosotros debemos tener establecido cuántos puntos de muestreo yo voy a poner en ese cuarto limpio, ¿ok? Para eso nosotros tenemos una ISO que es la 14644-1. Esta ISO me dice que se va a calcular el número de puntos de muestreo según el área del cuarto limpio en metros cuadrados. Entonces, como pueden ver en la tablita, ahí me indica, por ejemplo, el área del cuarto limpio, ahí dice área de cuarto limpio en metros cuadrados. Por ejemplo, no sé, vamos a, por ejemplo, hacer el muestreo de un cuarto limpio que mida 2 metros cuadrados. Entonces nos vamos aquí a donde dice 2 metros cuadrados y aquí nos dice que la muestra para el testeo es 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo en un cuarto de 2 metros cuadrados, yo lo que voy a poner es un punto de muestreo. ¿Ok? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Profe, cuando dice un punto de muestreo se refiere como a una plaquita, Exacto, a una placa plaquita rock PET. o, Exacto. o en sí, digamos, la maquinita, digamos, no sé cómo se llama. Pero Sí, entonces sería solamente uno. sí, es como decir, primero, usted va a definir qué método quiere utilizar al final de todo. Entonces, por ejemplo, dice, no, es que mira, yo quiero usar muestreo pasivo. Entonces, como tal, usted lo que va a poner es una plaquita PET en cualquier punto que usted quiera. Ahora, si usted lo quiere hacer por muestreo activo, al final de todo, el dispositivo, la maquinita como tal, el equipo, de lo que va a llevar es una plaquita Petri, ¿verdad? Entonces yo voy a venir y hacer el testeo de una placa nada más al final de todo. Pues sí, está muestreando aire casi que desde todo el cuarto limpio, pero yo solo voy a hacer el testeo de una placa, ¿ok? Ok, y entonces este cuadro como tal aquí nos permite ver cuántos muestreos voy a hacer yo en ese cuarto limpio según el área que mida ese laboratorio, ¿ok? Entonces esa tablita es importante tenerla en cuenta. Esta tablita nos la da